Los golpes nos fortalecen. Bueno, ¿qué va a decir, no? Si le pregunta, va a pasar la gorra, y le pregunta, ¿usted va a ser reelecto? Y va a decir, ni loco, ¿eh? Hubiera sido un mal escenario ese. Me gustaría compartir con vos, y si nuestra productora nos dice lo contrario, el segmento de la entrevista de Bloomberg en el que Macri se refiere a este y a otros asuntos. Esto decía esta mañana el presidente Mauricio Macri. The numbers are starting to work very well, and fortunately, I touch wood. I don't know where you can find the forecast. The weather forecast shows that we are not going to have neither droughts, neither floodings. So, the most important Argentine production, that is the grains, are going to rocket to a new record of production. Having done all these reforms, very painful reforms, you believe but the only way. This is the only road that will take Argentina to the future, to a great, great future. That may be the case, but will it take Mauricio Macri to a second term? And we will be there offering the Argentines to continue working together. And You're going to run? I'm ready to run. As I always said, I'm ready to run. But running on a campaign of austerity and tough measures is a difficult thing to do. It's difficult, obviously. The times are going by in Argentina are difficult, but we are building a new country. We are building a new society based in the culture of work, in the self-effort, in trying to understand that we have to improve every day, and we don't have to be stuck to any tricky tool, no? Un inglés complicado, te diría. Yo, desde Cavallo, porque Cavallo hablaba gramaticalmente, era bueno hablando en el inglés. ¿Qué estás con el Translate, con el Google Translate? ¿Estás tratando de codificar algo? Cada vez que hablan en inglés Macri, 20 años en el cae la matrícula de Newman. Tienen un problema ahí comercial. Sí, Frank pero bueno, un bobazo cuando lo escuchó hablar en inglés. No, pero hay una tendencia a hablar en inglés. Sí, very difficult, es very difficult. Bueno, ustedes los bosteros se ponen de acuerdo bastante fácil. Claro, Carlito Tevez, vos, Macri, tenés. Bueno, basta porque tenemos gente de boca arriba también que se mueve nerviosa. Así que no insistamos con esto. Bueno, ahora, más allá de esta cuestión y la utilización de su inglés, ¿es lógico que el presidente haya hecho esto? ¿Es una jugada pensada, te parece a vos, esto de hablar sobre su candidatura? ¿O lo sorprendió el periodista de Bloomberg y pisó el palito? Eso es difícil saberlo. A mí me da la impresión de que otra cosa podía decir de que sí, de que va por la reelección. Obviamente va a lo que vos decías era correcto, va a un lugar que le es afín, además va a una consultora estrictamente financiera, que es lo que ni siquiera tiene ningún roce con la economía real y además van a pedir plata. Creo que le acercaron 5.000 millones de dólares más extra. Hoy contaba Ernesto Díaz que en total entre los chinos, los 6.000 que le dieron, en el mercado hay casi 20.000 millones adicionales. 20.000 millones adicionales que al ritmo de quema de reserva y de intervención en el mercado de cambio es muy poco tiempo, no llega a 2, pero no importa. Lo cierto es que hoy el tipo de inversión que consiguen obviamente no es inversión productiva. Justo tuvo la mala suerte de que hoy, por ejemplo, se conoció el informe de inversión de la consultora Germán Abdala del Instituto de Trabajo y Economía. 7.2 interanual de caída. Lo escuchaba Javier Milei, estoy citando fuentes diversas. Mira, te vas a Germán Abdala, a Javier Milei. ¿Qué nos queda? No sé. Diciendo que la inversión en Argentina es catastrófica, que sobre el PBI no llega al 16% y que se necesita por lo menos 22 para ir al ritmo de nuestros vecinos. O sea que evidentemente el tipo de inversión que consigue el gobierno es una inversión absolutamente improductiva, una inversión de tipo especulativa. Bueno, de hecho, todo lo que se observa en esa dimensión es eso, ¿no? Idas y vueltas de capital que en términos productivos no deja nada. Y como correlato, bueno, un aumento del desempleo muy importante, que yo querría referirme a eso en particular, porque todo el mundo lo atribuyó solo a que se amplió la tasa de búsqueda, de actividad, que pasó, que creció un punto. Y sin embargo hay algo más ahí que habría que precisar, porque la verdad es que lo que pasó ahí es que la Argentina no genera puestos de trabajo formales. Ese es un punto, El punto fundamental es que no hay generación de empleo. La semana pasada contábamos con Ernesto, 8 de cada 10 nuevos puestos de trabajo son
informales. Sí, casi más, te diría. Casi los 9. 400.000 puestos de trabajo, la mayoría informales y cuenta propia. ¿Qué quiere decir esto? Que no es solo que la gente va a buscar porque no tiene guita, entonces hay más presión de búsqueda, es evidente, por el tipo de impacto que tuvo la devaluación de precios, que había más presión de búsqueda y va a haber. Ahora, el problema es que Argentina no genera puestos de trabajo formales privados, no tiene ni nada, cero dinamismo. Por eso que lo que se genera en realidad es una máscara. Son puestos de trabajo, son aquellos cuando vos le decís, ¿por qué estás trabajando en esto? Y porque no tengo laburo, te dicen. O sea, ¿entendés? Ese tipo de trabajo. No hay generación de empleo. Esa es la noticia del mes. Argentina va camino a, ya en el Gran Buenos Aires, Sí. estamos en 2 dígitos, vamos camino al 15% a fin de año. Ese es el gran tema de la Argentina. La gente no tiene trabajo, el que existe está muy mal Pero remunerado. en ese contexto, vos, Artemio, ¿qué sentido tiene en ese contexto lanzar una campaña anticipadamente? Bueno, yo creo que no tuvo más remedio que responder que sí. ¿Qué va a decir? Lo que te dije inicialmente. O sea, está pidiendo plata. ¿Qué va a decir? ¿Que no se va a presentar? Va a decir que sí. Ahora, cuando vos analizás la marcha de la economía real, sobre todo en términos de ingreso y empleo, que es lo que le importa a la gente, hay laburo, se remunera bien, hay salario, caída de salario, por lo menos este año va a haber, no sé, una inflación de 45 puntos, ya es consenso entre todas las miradas diversas, de todos los sectores. No sé, los salarios van a ser actualizados en promedio, calculo yo, en el mejor de los casos, en 25 puntos, en el mejor de los casos. ¿Sí? Estamos hablando, pero escuchá, estamos hablando de 20 puntos de caída en el salario real. Daniel Catalano, él normalmente ustedes lo consultan. Que pregúntenle a Daniel Catalano cuánto perdió en términos de salario real el empleado del Estado. Más que con la quita de la Rúa. Esto es grave y es lo que habría que discutir y efectivamente las organizaciones gremiales están discutiendo. Hoy hubo una gran movilización y gran paro en unidad y mañana va a ser un paro muy contundente. ¿Cuál sería el impacto del silencio de Cristina y los desafueros? ¿Tiene algún tipo de impacto en el efecto de las encuestas, de los números? Mira, en líneas generales no provoca ningún efecto sobre la figura de Cristina Kirchner. Sigue siendo la opositora con mayor volumen electoral, está en torno a los 40 puntos de voto. Varias consultoras dan eso. Tampoco hay que ser muy mago para saber que mide 40, porque sacó 38 en el 2017, en pleno ciclo de ascenso de Cambiemos en provincia de Buenos Aires, que es la media nacional para el peronismo y para cualquier fuerza de la característica. 38 en provincia. Sí, pero no hay nadie que saque 38 en provincia en el peronismo y saque 60 a nivel nacional, pues tampoco 12, como dijeron los diarios oficialistas. Prácticamente la redujeron a un circuito provincial, como una especie de partido vecinal. No es así. Por lo tanto, que mida 40 es lo lógico. Y me parece que el desarrollo de la crisis va a empezar ahora a dar al universo que acompañó a Cambiemos. Bueno, toda la consultora dice que hay un 40% de voto en segunda vuelta, que no acompañarían esta vez el voto a Mauricio Macri, igual que se presente en su nombre. Obviamente van a buscar otras alternativas, no solamente la alternativa de Cristina Kirchner. Aparecerá Sergio Massa, Urtubey, Pichetto acaba de largar su candidatura. Sí, tiene ganas Pichetto. Tenemos ahí una sorpresa electoral. ¿En algún momento alguna autocrítica aparecerá? ¿Con respecto a qué? A la situación, digamos. No llegamos a esta situación por una cuestión de 3 años de gobierno, digamos. Una autocrítica para hacer... Una autocrítica. Yo creo que del estamos PJ. así porque ganó Macri las elecciones. Me preguntan, ¿por qué estamos así? Porque ganó Macri. Y si por eso Bueno, estamos está así. bien, Artemio, no es pero tan difícil. El factor herencia para usted es un chamullo, digamos. No, no es un chamullo. Si no hubiera recibido la herencia que recibió, estaríamos mucho peor. Está bien, Artemio, pero... Yo no podría ir, por ejemplo, hoy a volver a pedir plata si el país tuviera los niveles de endeudamiento que obtuvo en 2003 cuando asumió Néstor Kirchner, que era del 170% sobre el PBI. No estamos... Si esa herencia era la que recibía Macri, nosotros ya estábamos volatilizados. ¿Cómo se explica sociológicamente, de alguna manera, la experiencia tuya, qué dice sociológicamente, de cómo se explica que Macri tenga en esta catástrofe económica que vos estás narrando, tenga una especie de piso de 20, 25 puntos? Bueno, se repliega su núcleo duro. ¿Cómo lo explica? El tipo que cae del piso 20, cuando llega al 10 dice, todavía vamos bien. Entonces, bueno, hay que esperar que termine este ciclo. Es evidente que al ritmo de la crisis, Macri ya perdió en términos de popularidad por lo menos 20 puntos. Está bien. O sea, no importa, pero la película es de mucho desgaste. Estamos de acuerdo, está bien, pero lo que digo es, sociológicamente, ¿qué va a pasar en los próximos 6 meses, 8 meses? Porque si la economía mejora, es probable que también la visión del pueblo, del presidente, la visión del pueblo, el electorado que lo votó, si lo vuelva a votar. todo y todo va bien, Macri
le irá bien. Pero, ahora, ¿qué se espera? Los analistas sugieren los próximos 3 que meses estos datos que recibimos tan pesimistas, 9.6% de desempleo, endeudamiento, caída del salario, empobrecimiento, son los mejores de este año. Artemio, la previsión... Lo que queda es que vayamos a recibir peores. La previsión del presupuesto. La previsión del presupuesto es 0,5% de caída para el año 2019. Estamos de acuerdo. Ahora, la pregunta es... Decían 3% de crecimiento. Está bien. Digo, la pregunta... Escúcheme, 45 puntos de inflación previeron inicialmente entre 10 y 12. Claro, pero ¿qué explicación? Le chingaron por 40, nosotros nos incomodamos por 10 y nos fulminan. Pero ¿qué explicación? Esto nos chingan por 40 y siguen dando cátedra, están explicando por qué estaba bien. Escúchame un segundo. Una cosa ¿Qué explicación sociológica hay para que un presidente, como usted narra, el cuadro de situación que usted da es un cuadro catastrófico, de un país que está en una situación de 45% de inflación, caída del PBI que se acerca a los 3 puntos, etcétera, etcétera? ¿Cómo se explica sociológicamente, que es su experiencia, más allá de la metáfora del piso 25 o 10, que Macri tenga en muchos sectores, incluso populares, más de un 20% de aprobación? Pero por supuesto, pero porque acá hay un sector que acompañó históricamente proyectos de este tipo y que son masivos. Escúcheme, voy a nombrar, para no irme muy atrás, Carlos Menem, en la segunda oportunidad, 95. tuvo un nivel muy importante de aceptación de votos. Lo mismo sucedió con la alianza Frepaso-UCR, que prometía no salir de la convertibilidad y obtuvo claramente un respaldo importante en el del sector ciudadano. Duró poquito, este dura un poco más. Pero hay un sector de la ciudadanía que acompaña este tipo de propuestas. Macri ha tenido en ese sentido la ubicación en tiempo y espacio para receptar 25 puntos de ese caudal y luego agregarle votos por el sistema de balotaje en Argentina. Obviamente él va a mantener un nivel, yo no voy a decir que va a medir 0, va a mantener un nivel muy parecido a su núcleo duro, lo que en Argentina lo pone competitivo eventualmente para un balotaje, pero le va a impedir resolver la elección como quería eventualmente, inicialmente Cambiemos, sobre todo en el ciclo de arranque 2015-2017, que era resolverlo en primera vuelta. Pero no hay que quitarle volumen a los proyectos conservadores. Argentina tiene un acompañamiento de proyectos conservadores del 55. Perón llenaba plazas, pero la revolución fusiladora llenaba plazas. Hay un sector que acompaña estos proyectos. No es para estigmatizar, es para decir que efectivamente estos proyectos conservadores tienen su adhesión. Pero por supuesto, si no, esperemos que se resuelva esto en elecciones libres, limpias, sin proscripción, y veremos en qué sectores sociales se ubica la mayoría esta vez. Pero ahora, es así. Cambiemos tuvo un respaldo en las legislativas, volvieron a apostar por ese partido. ¿No cree que la figura de Vidal quizá pueda ser la sucesora de Macri? No sé cómo dan las encuestas. Sí, en la legislativa volvieron a votar 41 puntos a nivel nacional. Cristina Kirchner largó una alternativa electoral en provincia de Buenos Aires, que es la media nacional, vuelvo a decir, desde la puerta de Comodoro Pi. Me acuerdo porque esa tarde la ministra Bullrich le tiró la gendarmería encima. ¿Ustedes recuerdan? Y sacó 38 puntos. 41 puntos a nivel nacional, es la peor elección de primer mandato peor que la de Alfonsín, que la de Menem, que la de Néstor, o sea, muy mediocre. Pasa que los medios oficialistas la vendieron como un triunfo impresionante, y no fue así, fue 41 puntos mediocre. Y con el ciclo de ascenso, ¿qué hizo Cambiemos para ganar la elección? Obra pública, no la puede hacer, ya dijeron, no va a haber obra pública. Lo sacaron del presupuesto, sí, está. Por lo menos no va a haber en la magnitud que vieron en el 2017 seguro. Actualizó jubilaciones, pensiones, asignación universal a nivel de la inflación, incluso algunos salarios por arriba de la inflación, 2017. Dio préstamos a través de varios sistemas, por ejemplo la tarjeta Argenta, ahora están todos quebrados los que tomaron el préstamo, la tarjeta Argenta, sobre todo jubilados, no lo pueden pagar. Todo eso con el rescate del fondo se acabó. No va a haber obra pública. Bueno, acá estamos hablando, actualización de jubilaciones, pensiones y salarios, 15 puntos por debajo de la inflación, asignación por hijo. ¿Ustedes saben lo que planteó Macri para actualizar el impacto en alimentos del último año? El aumento en alimentos está por 45, es el promedio, está en torno al 55%. Bien medido, si lo mide Todesca veremos. Ahora, ¿qué dijo Macri? Nos hacemos cargo, la gobernadora de Vidal también dijo, sabemos que la están pasando mal. Y lo que la van a pasar, pero de todas maneras dijo, no vamos a hacer cargo de esto. Vamos a dar un bono, dividido en 2 veces, de 2.700 pesos, una parte en septiembre y otra en diciembre. ¿Usted anualiza ese bono? ¿Cuánto le da el gobierno de Cambiemos a cada beneficiario de la asignación universal por hijo, que son los niños de los hogares vulnerables, 3.8 millones de niños? ¿Cuánto es por día?
7,5 pesos por día. Ahora, Artemio. Bueno, esa es la visión que tiene el gobierno sobre la amortiguación social de la crisis. Vos hablás de la conflictividad, o por lo menos que ahora se viene la peor parte, ¿no? Porque los números cada vez empiezan a asustarnos un poco más. ¿Cómo se contiene a los sectores sociales más vulnerables? Porque el escenario parece totalmente poco optimista, por no decir desastroso. Bueno, hoy lo escuchaba Juan Grabois desde el puente Avellaneda, creo que estuvo ahí, y decía, bueno, nosotros lo único que queremos es ejercer el derecho. ¿Cómo los trataron? Parece ser que el método que eligió Cambiemos para resolver el conflicto social es este, sobre determinar el formato represivo. Normalmente el aparato de Estado, cuando no tiene legitimidad y va perdiendo legitimidad en términos de consenso político, sobredetermina el comportamiento represivo. No es ninguna novedad, vamos a terminar con una situación de mucha tensión social resuelta con mucha represión. Lamentablemente, porque la verdad es que la perspectiva sería resolver las tensiones de una sociedad en el marco de un Estado de Derecho, dando garantías y permitiendo que se ejerzan todos los derechos, incluso de aquellos con los que uno no está de acuerdo. No es el caso del Estado que rige hoy, que ni siquiera puede ser calificado plenamente de Estado de Derecho. Es muy difícil, con presos políticos. Ahí tienen ustedes las cárceles llenas de presos políticos. Déjame que después te discuto un poco. Y con violación sistemática a los derechos y garantías procesales. Bueno, el caso de la expresidenta Cristina Kirchner es un caso, no sé cuántas causas o cuántas denuncias le metieron hoy, no sé, 200 creo que. Déjame volver, déjame volver sobre ese por tema. Lo tanto, y ahora este tipo de comportamiento represivo raro. En un rato, pues se pone la de conductor. No, se pone picante. Ah, pero a papá le encanta. A Macri lo puso al horno está agrandado, con papas, pierden 2-0 y se agranda. Mandó al horno con papas, sí. Quédate un cachito porque me parece que Nacho tiene para presentarnos. Estaba hablando recién, Artemio, del impacto humano. Vamos a tratar de graficar cuál es la realidad de los trabajadores en una empresa terminal. Leo, ¿cuál es la realidad de las pequeñas cooperativas que se transformaron en este último tiempo y que prácticamente están al límite? Bueno, la realidad es muy dura, muy difícil. O sea, nunca fue fácil cuando te toca autogestionar la fábrica, de ser operario a pasar a tener que pensar en toda la cuestión de la integridad de la fábrica, ¿no? De gestionarla, vender, comercializar, comprarla, FIP. Nunca fue fácil y en este contexto que estamos viviendo hoy, la verdad que casi es un heroico, o sea, sostener, ¿no? Los puestos de trabajo y las fábricas, y ya es más por una cuestión netamente de que nosotros no tenemos una identidad, no tenemos otra alternativa y que bueno, nos queda otra que hacernos cargo, ¿no? Y hay una realidad que cambió a partir del 2016, una política económica muy agresiva en general, ¿no? Digo, no estamos hablando solamente de las cooperativas, hoy las pymes, el pequeño comerciante, los trabajadores hasta organizados, estamos viviendo una brutal como ataque constante a la economía diaria, a la economía del bolsillo, hablando como una cosa muy general. Después tenés tarifazo, apertura de importaciones, baja de consumo, paritaria inflación, paritarias que se pierden. Muchos compañeros que empiezan a hacer un esfuerzo muy grande para sostener esto, porque a veces laburamos el doble de horas o estamos el doble de horas en los puestos de trabajo solamente para retirar lo mismo, o a veces hasta nada, y es más por el proyecto y por esta idea, y eso repercute en la familia, porque no estás muchas horas afuera de tu casa, te genera problemas de salud. Bueno, hay compañeros acá, sin más lejos, un compañero referente del lugar, el que tomó, que estuvo al frente de todo esto, hoy está internado en el hospital, digo, una cosa que nos genera aparte como compañeros, ¿no? La cosa humana que nos empieza a doler en todo, ¿no? Digo, el objetivo es sostener los puestos de trabajo y estamos y retiramos 2 mangos, hasta a veces nos autoflexibilizamos pero bueno, es sostener los puestos de trabajo. Eso ya te digo, genera mucha angustia, estrés, o sea, y ahí vemos compañeros que se empiezan a enfermar, que se entristecen, que no participan, que cuesta entender que es colectivo, que el problema no es individual, que bueno, nada, que queremos que por eso también esto, ¿no? De organizarnos, estar juntos, vincularnos, nos parece que más allá de toda la pálida, me parece también hay que mirar el lado bueno de estas cosas, que es esto, ¿no? Organizarse, mantener la otra, para aguantar, estar, y la verdad que cuando uno lo mira, digo, haciendo una visión más general, la verdad que es
ya te digo, es heroico lo que estemos hoy acá adentro. Sí, y arrancás 600 lucas menos. Pero todos los meses más, lo que sentimos como esta cuestión de hoy no tenés nada y que te acompañe, no hay Estado que acompañe, no hay política pública de Estado, todo verso, todo te dicen qué lindo, que sí, qué bueno. Y hemos llevado, acá está el trabajo, ¿no? Acá se ve el trabajo, acá hay oficio, acá hay gente con muchos años. Acá digo, cuando uno habla, estamos hablando de verdad, digo, no es un tema de subsidio o bolsones de comida, eso es lo que mínimo, que para pensar en sostener algo social, digo, nosotros creemos que acá lo que tenemos que discutir es el trabajo y no hay política realmente. Hemos ido a hablar con un montón de autoridades del Ministerio de Desarrollo, y nada, y lamentablemente te encontrás con que la política es asistencial, netamente asistencial, y bueno, nada, y arreglate, y bueno, y el arreglate quiere decir eso también, que bueno, que por otro lado nos arreglamos, nos organizamos, nos juntamos, y nada, y creo que también hay que pensar en eso, en cómo continuar en esa lucha, ¿no? Cuando ves los números, me imagino que perdés la expectativa y perdés la esperanza. Cuando ves la realidad y te la cuentan los propios protagonistas, es peor todavía. ¿Vos tenés alguna esperanza en este túnel? No, esperanza en este modelo económico, en este proyecto político ninguna. Lamentablemente, lo último que se pierde es la esperanza, pero no hay esperanza posible en este contexto. Sí, la esperanza de que poder organizarnos, sí, la esperanza de, como sector, como trabajadores, como pueblo, encontrarle una salida a esto, porque tampoco creemos que vamos a ir al suicidio en masa, pero creemos que sí, no en esta gente, no en estos políticos, no en estos economistas. ¿Lo productivo cómo incide, Artemio? La caída de la actividad productiva, ¿cómo fundamental incide? Pero no solo en lo económico, digo en el humor social. No, bueno, el trabajo asalariado formal privado es la principal fuente de ingresos de los hogares. Cuando cae la industria, cuando cae la pequeña o mediana y ya grande, y despiden gente y no se genera puestos de trabajo, obviamente el humor social cambia y la perspectiva de progreso social cambia. Cuando vos perdés expectativas, vos podés perder salario hoy, pero lo dramático es que además perdés expectativas a futuro. Eso lo da el empleo privado, fundamentalmente el empleo de pyme, de mediana, de gran industria. Es lo que no está funcionando en Argentina. Argentina hay un solo sector que crece, que es el sector financiero y obviamente los acreedores. ¿Vieron lo que hizo Macri con el presupuesto, no? Bueno, duplicó, o más que duplicó, lo destinado al pago de acreedores. Mirá la última información, pero ahora la empeoró, que yo tenía sobre el gasto total consolidado. En 2015 Cristina dedicaba el 8% al pago de intereses de la deuda, sobre el gasto total. En el 2017, a fines del 2017, ¿a dónde lo había llevado Macri? Al 16%, lo duplicó y sigue creciendo. Claro, cuando vos analizás en qué ahorró, bueno, ahorró en vivienda, ahorró en salud, ahorró en energía, descargó todo el peso del gasto de los subsidios estatales en los vecinos, en aquellos los consumidores de energía. No es que ahorró sobre los sectores populares y desahorró en el pago de intereses de la deuda. Argentina está dedicando la mayoría de su gasto a pagar intereses de la deuda. Tiene un problema severo para continuar con las prestaciones sociales básicas. Esto es calamitoso. Yo nunca vi un crecimiento exponencial. Nos volvió a poner de nuevo a discutir la deuda. Después de 12 años de sacrificio colectivo donde el problema de la deuda había desaparecido, se le había pagado al fondo, nos reinstalaron el fondo con la señora Lagarde, dice lo que hay que hacer, lo que no hay que hacer, y nos metieron de nuevamente a todos nosotros a discutir cómo hacemos para afrontar los compromisos de la deuda. Es de terror. Gracias por venir. Gracias. Un gustazo tenerte acá. Artemio López, filoso, como siempre, analista político, económico, social, en un programa más que caliente, con un lunes más que caliente como el que nos tocó vivir hoy en Buenos Aires y en toda la República Argentina. Se viene una jornada, la del martes, del cuarto paro general de la CGT y por supuesto estaremos junto a Crónica HD dándole cobertura. A lo largo de todo el día ya ha comenzado el paro en los servicios de transporte. Mauro, que te interrumpa, pero
La verdad que te quiero desear, te queremos desear qué bien, muchas gracias. felicidades. Qué lindo, qué lindo. Con este lindo recuerdo de lo que fue la noche del sábado. Con este bailecito, mirá qué lindo. Exactamente, queremos cerrar el programa. Muchas gracias. Y yo no voy a contar absolutamente. Mirá qué lindo, mirá. Mirá lo que es hacer, mirá. Qué lindo. Guerrero, yo voy a contar cómo terminó usted. Menos mal que no me pusiste un tema de los decadentes, ¿eh? Bueno, gracias a todos por estar. Muy lindo, gracias y felicidades. En la fiesta y por supuesto a ustedes por estar del otro lado. Nosotros volvemos mañana a las 20.